Hola, muy buenas. En este sexto Congreso Ibérico de Naturopatía, pues voy a hablar sobre un tema que lo clasificamos dentro del área de conocimiento que se llama Fundamentos de Naturopatía. Es un área importante porque el fundamento clave, y valga la redundancia, fundamental para desarrollar lo que es la ciencia y la profesión naturopática. Por lo tanto, vamos a hablar del argumento ontológico y el objeto formal de estudio de la naturopatía. Porque partiendo de este principio ontológico, evidentemente tenemos ciencia. Y tenemos una ciencia, tenemos una práctica profesional. Y la práctica profesional, que es la praxeología naturopática, está soportada por el método científico. Y ese método científico está también basado en la ciencia, evidentemente. Y para que la naturopatía tenga estatus de ciencia, pues cumple, y hablo en presente, ha cumplido y seguirá cumpliendo los principios básicos de la ciencia, que lo veremos a continuación. Por lo tanto, la naturopatía tiene una ontología, como toda la ciencia, una epistemología, una metodología, una tecnología, una praxeología y una axiología. Por lo tanto, la naturopatía es ciencia, como tal. Y no es un área de, ni una rama de, ni una parte de, ni lo natural de, ni el punto suspensivo. Por lo tanto, como tiene una ciencia, tiene un estatus científico dentro del marco de la ciencia de la salud. Así que comenzamos con el argumento ontológico, desarrollándolo y llegando al concepto de objeto formal de estudio. Porque si tenemos un objeto formal de estudio, hay una ciencia que estudia, investiga y aplica ese objeto formal de estudio. Así que comenzamos desarrollando todos estos argumentos. Desde que la naturopatía se funda, si comienza a finales del siglo XIX, con Benedicto Luz, en aquel momento empieza la ciencia naturopática. ¿Y por qué ponemos delante ciencia? No es decir, empieza la naturopatía. Porque en aquel momento ya Benedicto Luz, que evidentemente vive en un contexto histórico, es decir, es lo que se llama el contexto histórico y el contexto de justificación de esa desarrolla la naturopatía como ciencia y como profesión. Como ciencia, ¿cómo comienza? Pues todo lo que es tradicional, siempre, desde siempre, los seres humanos hemos utilizado remedios naturales para la salud, siempre. Históricamente, hacemos un estudio histórico, antropológico y cultural también, observamos que siempre se ha utilizado en todas las culturas. ¿Eh? ¿Y qué hace Benedicto Luz? Pues todo lo que es tradicional lo convierte en objeto formal de estudio. Y ese es el momento histórico en el que empieza la naturopatía como ciencia, cuando ya hay un objeto formal de estudio, que es lo que tradicionalmente ha utilizado la humanidad desde siempre, que son los remedios naturales. Cada cultura, civilización se ha utilizado a su manera y es un momento histórico importante porque empieza la historia de la naturopatía como ciencia y como profesión. Por lo tanto, ya hay un objeto formal de estudio, pues lo iremos desarrollando un poco más, que empieza con, como decía Benedicto Luz y otros naturópatas posteriores. Contar con una pregunta que le hicieron John Bastille, uno de los grandes naturópatas, preguntaron, ¿qué es la naturopatía? Dice, textualmente, lo que hemos hecho siempre es decir, la medicina tradicional, en términos literal, pero con base científica. Sí, lo que hemos hecho siempre, pero con base científica. Si a lo largo de todo, principio del siglo XX, se va sistematizando lo que es la ciencia naturopática, las definiciones, clasificaciones, todo eso muy ya sistematizado, como digo, porque la sistematización es una de las características de la ciencia. Si no hay sistematización, no hay ciencia. Empieza todo un proceso completo. Por lo tanto, la naturopatía, desde sus comienzos, cuando empieza y continuamente, para que siga siendo ciencia y avanzando, ha reflexionado sobre
los fenómenos de la práctica profesional naturopática. ¿Y eso qué implica? Tenemos a priori y a posteriori parto de la práctica profesional y a partir de ahí, ¿qué hago? Pues me permite fundamentar los principios de la naturopatía, es decir, su identidad como ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la salud, no la especialidad de, la rama de o los activistas que luchan con los artificiales porque no les gusta, ¿no? Finalmente, hay una reflexión sistemática para fundamentar los principios de la naturopatía y a la vez también consolidar su identidad como ciencia y después identidad también como praxeología naturopática, es decir, la razón de su quehacer profesional. Si no hay razón, no hay ciencia, no hay, no hay praxeología. La praxeología se sustenta en el método científico. Y dentro del método científico, nos vamos a entrar en la otra vía que es el fundamento filosófico y otro fundamento que también tiene, evidentemente. Pero vamos a circunscribirnos al método científico. Por lo tanto, en este gráfico, vamos a comentarlo, tenemos el saber, que son los conocimientos, el saber hacer, son las habilidades como profesionales que tenemos, poder hacer las actitudes, aptitudes, y el querer hacer, son las actitudes. Esto, a lo largo de la historia de la naturopatía, actualmente conforma lo que es el marco conceptual de la naturopatía. Porque a lo largo de la historia, cuando se va sistematizando la ciencia naturopática, con su objeto formal de estudio y evidentemente su argumento ontológico, al principio, como toda ciencia, hay que pedir prestados los términos y algunas teorías también a otras ciencias. Pero con el tiempo se van devolviendo, se va devolviendo. Es decir, lo que así han empezado todas las ciencias, ¿no? Hay un conocimiento compartido en la ciencia en general, un conocimiento compartido en la ciencia de la salud concretamente, y después está el conocimiento que se basa en teorías, leyes, hipótesis y modelos de la naturopatía, que después se expresa en una nomenclatura propia y una taxonomía. ¿Por qué? Porque ya después de más de 100 años, ya todos los conceptos y términos se han devuelto. Es decir, que seguir manteniendo estos conceptos y estos términos se denomina filibusterismo semántico. Y ya como ciencia madura, que es la naturopatía, como digo, con más de 100 años, que tiene sus teorías, sus leyes, sus modelos, también muy interesante, y también su nomenclatura y taxonomía, como expresamos la idea, el concepto y la expresión semántica, que es la nomenclatura, y la taxonomía son las clasificaciones de las intervenciones naturopáticas y la clasificación sistemática de las áreas de conocimiento de la naturopatía como ciencia. Ya tenemos el objeto formal de estudio, lo que hemos hecho desde siempre los humanos, los remedios naturales, pero con base científica, significa convertirlo en objeto formal de estudio. Ya no es un, un conocimiento empírico, ya no es la tradición que va de, venga, el lenguaje oral que se transmite, la tradición cultural, antropológica, ya se convierte en objeto formal de estudio. Es importante porque ya hay ciencia, ciencia naturopática. Te repito, que es importante. ¿Eh? No es una rama de, ni una parte de, una especialidad de,